despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor de rebelión. En la puerta de la fábrica ya se escucha la razón. Cuando el miedo se hace trizas, late fuerte el corazón. Carne de máquina, radio del taller. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Del patrón, dibujamos en servilletas otro mapa, otra estación, sin capataz, sin cadenas, sin patrón ni peón. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Donde el pueblo se organiza y se pone de pie. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un programa hecho con compas de distintos puntos del país, con compas de Jujuy, de Salta, de Rosario, de Chubut, de Neuquén y hasta compas de Valencia tenemos en el programa. Un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13 con una transmisión los martes a las 14 en Radionauta y luego volvemos a salir en Semilla los miércoles de 22 a 0. ¿Cómo están compas este domingo? ¿Cómo andan Daniel, Raúl, Rubén? Y tenemos también a Alfredo que se acaba de sumar. ¿Cómo andan compas? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas, desde la Patagonia, saludo a toda la audiencia. Un programa cruzado por varias cuestiones, ¿no? Tenemos el tema de los presos, tenemos una entrevista a la familia del compañero Ptolomeo, tenemos la situación general de los presos y las presas por luchar, que lo vamos a desarrollar en el programa, nos cruza el 2 de abril en el tema de Malvinas, y un tema que venimos tratando de manera permanente, que es cómo las trabajadoras y trabajadores vamos a enfrentar esta situación que estamos viviendo de un brutal ataque desde el Estado y la clase capitalista, ¿no? Que es el tema que venimos abriendo y que vamos en camino a un conversatorio que lo va a tratar específicamente. Bien, bien, preocupado por toda la situación general, pero bueno, sin aflojarle, ¿no? Hay que mantener la convicción y la actitud de que esto lo podemos cambiar, ¿no? Yo en relación a esto quería tirar un disparador que tiene que ver con lo de Malvinas. Venimos de ya 40 y pico de años, 44 si no me equivoco, de Malvinas. Es muy importante para las nuevas generaciones conocer un poquito cómo se desarrolló lo de Malvinas, por qué fue lo de Malvinas, por qué a la tercera junta militar dirigida por Galtieri, Jorge Anaya y Lamidoso decidieron tomar Malvinas, ¿no? Para avanzar un poquito, no extenderme, pero sí un poquito, tengamos en cuenta que desde el 76 hasta el 80, que fue la parte más dura, más represiva, con las desapariciones, ¿no? La tortura, secuestros y todo el carácter genocida de la última dictadura, en paralelo había una crisis económica muy grande en el país, con una deuda externa que ya crecía a los 35.000 millones de dólares, y esto traía un empobrecimiento cada vez mayor a la población, a la gente laburante, a las trabajadoras, trabajadores y al pueblo en general. Y esto empezó a provocar presión en la dirigencia sindical peronista, fundamentalmente. Y el primer dato es que en el 79 la CGT se divide.
la CGT se divide, queda dividida en la CGT Azopardo, que era pro dictadura, y la CGT Brasil, que empezaba a cuestionar lo que estaba pasando con la situación política y económica del conjunto de la población trabajadora. Esto llevó a que 2 años después se diera la primera huelga general contra la dictadura. Esto fue el 22 de julio del 81. Ya gobernaba Viola, que era la segunda junta militar, junto con Lambruschini y Grafiña. Pero es un dato interesante saber, en la división de la CGT ya había un proceso de movilización por las bases, que ya se había cansado de bancar tanto a represiones de la dictadura, y en el 81 hace su primera huelga. Al mismo tiempo, otro dato interesante tiene que ver con la creación de la multipartidaria. El mismo julio de ese mismo año 81, los partidos patronales, el peronismo, el radicalismo, el partido intransigente, la democracia cristiana y otros partidos un poco más chicos, pero todos patronales, conforman este frente que tenía el objetivo de ver cómo cortar o frenar el proceso de movilización que cada vez se agigantaba cada vez más, que tenía poco viso de frenarse. Lo interesante o lo gracioso, lo novedoso de esta multipartidaria es que en su documento fundacional el título es "Antes de que sea tarde". Era clarito que es lo que pretendían hacer políticamente. Así que había todo un frente burgués que le planteaba a la dictadura, en este caso de Viola, sentarse a negociar para empezar un proceso de resolución negociada, ¿no? De un poquito más de libertades, ¿no? Y una posible transición a elecciones, ¿no? Bueno, dejo hasta ahí, digo, para no abordar todo. No, me trae la formación de los 25, que eran los gremios que impulsaban el paro. Uno de quienes estaba a la cabeza de aquel gremio era José Pedraza, que después se convierte en la burocracia ferroviaria responsable de la muerte de Mariano Ferreira. La verdad que estas cosas de la historia, ¿no? Tengamos en cuenta que el gobierno de Viola, la segunda junta militar, dura solamente 6 meses. En diciembre tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque no logra frenar el proceso de movilización y asume la tercera junta militar, que era Galtieri, Anaya, Lamidoso. Y el 30 de marzo se da una nueva movilización. No había paro, pero una movilización muy importante en Argentina. Yo era chico, tenía 14 años, 15 años ya. De 1982. 1982. Fue el 30 de marzo del 82, una movilización muy grande que tenía como consigna paz, pan y trabajo. Ahí se hace famoso Gualdini, ¿no? El dirigente cervecero de la burocracia de entonces peronista, y a los 2 días el gobierno militar lleva Hay un muerto en la represión. Claro, hubo una represión muy fuerte, con más de 1000 detenidos, muchos heridos, un muerto en Mendoza. Y a los 2 días, el 2 de abril, Galtieri y el resto de la Junta Militar inicia esta aventura bélica, ¿no? Con el pretexto de cambiar la bronca que había hacia la dictadura del movimiento de masa, transformarlo en apoyo. Tener en cuenta la resistencia, ¿no?, obrera, a pesar de los desaparecidos, los presos. Hubo muchos ejemplos de huelgas de trabajadores, algunas convocadas, autoconvocadas. Es un proceso interesante, como también interesante al servicio de qué estaba esta dictadura, y en ese marco ese plan neoliberal que hoy tiene una continuidad en el gobierno de Milei, pero también en otros gobiernos que han pasado durante todas estas décadas en nuestro país. Y tenemos hoy por hoy un tema importante, ¿no?, que es la base militar de Yankee en Tierra del Fuego, el tema de las empresas
israelí y británica que van a saquear nuestro petróleo en la isla Malvinas, el propio tema de Malvinas, y en ese sentido creo que los trabajadores de la Patagonia, los miles de mineros que están en Santa Cruz, los miles de trabajadores petroleros en Neuquén, en el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, los trabajadores portuarios y los trabajadores de las fábricas de Tierra del Fuego tienen un rol importante en esta pelea, y me parece que hay que unirlos y plantear un eje de continuidad, no solamente en el avance de las grandes potencias con nuestros recursos y nuestro territorio, sino también en el sentido de la resistencia, y que tienen un rol fundamental a la hora de enfrentarlos. Parece interesante, ¿no?, esto último que planteaba Daniel, que justo en el mes de abril sale a la luz esta información de que ya se van a poner a iniciar la explotación en Malvinas las empresas británicas e israelíes, ¿no? Es un interesante contrasentido, digamos, de la realidad, ¿no? En donde digamos, se desnuda y sin ningún tipo de denuncia por parte del gobierno de Javier Milei en los organismos internacionales con respecto a esta cuestión, ¿no?, de la explotación de petróleo, en el marco de esta lucha internacional entre las potencias por los recursos, ¿no?, en el marco de esta situación mundial de guerra y de invasión, de secuestro por los recursos naturales, los recursos comunes. Sale a la luz en este mes de abril que empresas israelíes y británicas van a explotar petróleo en Malvinas, y las empresas israelíes como Mekorot están manejando desde ya el agua en varias provincias del país, y es posible, es el candidato, es la empresa candidata a comprar la empresa de aguas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante en esta conmemoración del 2 de abril, que muchos hablan de soberanía, y en realidad no estamos discutiendo lo sucedido en Malvinas, sino hoy mismo cómo avanzan los grupos económicos internacionales sobre los recursos naturales del país, ¿no? Un aspecto que a mí me parece muy relevante por lo lacerante, por lo doloroso, que es esta discusión de si fueron soldaditos mandados o si fueron manipulados. Sí. De hecho, la dictadura y los mandos militares en territorio de Malvinas tuvieron los mismos comportamientos que tuvieron con el pueblo argentino, genocida y de torturar, por un lado. Por otro lado, hay, digamos, el escenario planetario, este momento histórico del mundo donde el colonialismo y esta disputa por los recursos naturales cobra una relevancia principal. Hay el hecho en sí del combatiente, del que tuvo un arma en la mano y combatió, pero combatió al enemigo imperialista, y hoy ese enemigo es el imperialismo y el sionismo. Entonces, hay un acento que poner en lo ético, en lo moral, en el compañerismo, en la trinchera que compartieron estos combatientes en esta lucha. Fueron efectivamente combatientes contra el imperialismo, más allá de los mandos, y me parece importante esta disociación, esta revalorización desde los procesos históricos, desde la misma izquierda. Digamos, muchos de nosotros quizás no hemos sido lo suficientemente amplios para valorar este hecho en sí. Nada, esto me conmovió en esta semana.
Bueno, ese es un dato muy relevante porque quienes realmente han mostrado una actitud, un espíritu y una fuerza antiimperialista fue el pueblo argentino, fueron los soldados, pero no, más allá de lo que implicó los altos mandos con las torturas, los que hicieron con nuestros pibes, quienes realmente enfrentaron a los gurkas ingleses fueron los 649 muertos en Malvinas, ¿sí? Los 390 y pico, 91 que fueron hundidos por la aviación inglesa en el Ara Belgrano. Son la cantidad de suicidados en época de democracia. Todos ellos son nuestros héroes. Y toda la gente que se movilizó, que el gobierno de Galtieri pensaba que se movilizaban para apoyarlo a la dictadura, en realidad expresó lo que expresa el pueblo argentino, inclusive el latinoamericano, porque así lo expresó Latinoamérica en general, es el carácter antiimperialista que tenemos nosotros a la hora de definir lo que fue la colonia española y después la presión imperialista que tuvimos con los ingleses y actualmente con los yanquis, ¿no? Me parece que es un dato a relevar. Todo esto lo que hacemos a la hora de recordar es reivindicar la actitud combatiente de nuestros soldados y la actitud nuestra de querer ir a combatir. Sí, se anotó mucha gente para ir a combatir. Y hay que, en el marco ¿no? Hablamos del marco de la dictadura militar y nosotros definimos desde Carne de Máquina que era una dictadura empresarial militar, patronal militar, porque queda claro qué intereses defendía y bajo el mando de quién estaban los militares, ¿no? Que en realidad eran las grandes empresas que estaban detrás de los militares, como hoy están detrás de la democracia burguesa, ¿no? Son las grandes empresas las que dominan y por las grandes empresas ejerce el Estado la represión, ¿no? La represión de los 70 y la represión actual. Y en ese marco tenemos que traer a colación la cantidad de compañeros procesados y presos que hay por luchar hoy frente a este brutal ajuste y brutal ofensiva capitalista, estatal capitalista contra los trabajadores. No solamente en el caso de los compañeros que se movilizan, sino estamos viendo una actitud represiva en la vida cotidiana de la clase trabajadora. Policías que se suben a los micros, a los bondis, a pedir documentos y a hacer allanamientos directamente en función de portación de rostro, que están haciendo tareas similares a la ICE, ¿no? Levantando extranjeros, inmigrantes, bolivianos, paraguayos, maltratándolos. Y vi un video de una mujer sin piernas, en su silla de rueda, vendiendo acá, porque tenía unas bolsas con su mercadería que estaba vendiendo acá en Ciudad de Buenos Aires, cómo fue atacada por un grupo de policías de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad de una manera brutal, de una manera que genera asco, de ver cómo los policías le robaban la mercancía a la mujer y la maltrataban. Una mujer que le faltaban las dos piernas sentada en una silla de rueda. Quieren instalar el miedo en los laburantes, ¿no? Y por eso los dispositivos de seguridad de 5.000 canas para cientos de manifestantes. Y bueno, y tenemos el caso de compañeros que están procesados y presos. Tenemos el caso de Milton Ptolomeo, que está acusado en la movilización contra la reforma laboral. Tenemos distintos casos que serían buenos refrescar aquí en el programa, ¿no? Tenemos el caso de los compañeros mapuches. Recientemente logramos una excarcelación de Juan Pablo Colguán Nahuel, con libertad condicional, pero también tenemos el caso de Facundo Sones Wallace, acá en Chubut, en la unidad 6, y también con prisión domiciliaria a los compañeros ambientalistas que participaron del chubutazo contra la megaminería, Nahum Vargas y compañero Díaz. Entonces me parece que el tema de los presos por luchar es una causa de la clase trabajadora, y creo que acá en el Día Internacional de
del preso político el 17 de abril, habría que también remarcarlo y unir a todos los presos y hostigados por este sistema, ¿no? En una sola lucha, que lo tome el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos el caso de Eneas Gallo, que fue requisado y le encontraron material político y por eso está procesado por portar material político. Tenemos los casos de los compañeros que se movilizaron por el agua en Mendoza, también, ¿no? Y hace poco se hizo el juicio por los compañeros que se movilizaron en contra de la ley Bases, que tuvimos las declaraciones del abogado de CADEP, Alexis Penea, ¿no? Y un fallo vergonzoso de la jueza donde los condena a los compañeros con pena que son escarcelables, para decir de alguna manera, pero hay que tomar con mucho cuidado eso, porque acá en el programa tenemos al compañero Daniel que por movilizarse estuvo más de un año preso, ¿no? 1 año y 3 meses, creo, Daniel. 13 meses ahí en 13 meses por la reforma previsional de Macri. Exactamente, y tenemos que tener cuidado con las condenas, que a ver si son escarcelables o no escarcelables, porque nos terminamos comiendo por ahí ese garrón, y lo alertaba el compañero de CADEP, ¿no? Desde la ley Bases, que los 33 detenidos y el trato que recibieron, se trató de una amenaza y una espada de Damocles que pende contra todos los que nos movilizamos, y que, digamos, fue un primer protagonismo de todo un conjunto del aparato represivo, la ley Bases, la represión de la ley Bases y la imposición de las modalidades a través de la cual la represión, el aparato represivo domina las calles, en el sentido de que la movilización es hasta que ellos la deciden, y deciden cuando sacan las motos y empiezan a escopetear sin miramientos, y de lo que ya hay varios compañeros que son víctimas habiendo perdido la vista, como Matías Olfieri, como otros compañeros. Entonces, ese es un gran tema para el movimiento popular a resolver. ¿Quién domina las calles? Me parece una pregunta clave para... Inclusive cuando nos planteamos para el conversatorio, ¿no? Esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo? ¿Es hasta que ellos quieren la movilización? Bueno, es la gran pregunta. Y arrancamos ahora justamente con esa temática, ¿no? La cuestión de la pelea, la lucha actual en contra de esta ofensiva, no solamente contra el ajuste, sino contra la ofensiva generalizada contra los derechos de la clase trabajadora y el pueblo pobre, y contra los derechos ambientales, contra los derechos laborales, cómo nos organizamos, cuáles son las herramientas y cuáles son las tareas más importantes para esa resistencia, ¿no? Y están planteados, la cosa está planteada, es cómo construimos una nueva, ¿no? Cómo enfrentamos al gobierno de Milei, todo su régimen, y cómo nos construimos para hacerlo a eso. ¿Alcanza con lo que hay o hay que hacer algo más todavía, ¿no? En lo que hace a lo político y sindical de manera organizada. Y también ahí está un poco la discusión que plantea Raúl. ¿Y cómo nos defendemos nosotros también del ataque policial, ¿no? Represivo, ¿no? Tenemos, diríamos, historias sobre eso, ¿no? Sí, creo que una de las cuestiones fundamentales es el tema de la unidad. Todos declaramos la unidad a la hora de luchar y es muy difícil. Creo que hay que tomar la ley de glaciar que se va a tratar esta semana, y hay que hacer los esfuerzos de unir las luchas y en ese sentido, qué forma dar esa unidad y cómo los trabajadores toman en sus manos los problemas. Creo que ahí radica un poco esa situación. Acá en Patagonia, por ejemplo, hay muchos casos que hay que resaltar. Los trabajadores ocupados del norte de Santa Cruz están consiguiendo puestos de trabajo yendo a las empresas,
Me parece que eso es un paradigma que hay que tomarlo en función de estos ataques del gobierno, pero me parece que cómo lo organizamos, de qué manera, es un debate del conjunto de la clase trabajadora y tenemos que abordarlo con paciencia, pero también con mucha reflexión. Simplemente en relación al conversatorio y a la necesidad que tiene la clase, estamos por la unidad, lo que nos falta es la decisión política. La unidad se está expresando de manera casi objetiva de la mayoría de los luchadores, no así en la dirigencia, pero eso tiene un porqué. La dirigencia en general no está pregonando la unidad, más que la unidad para determinados intereses políticos y electorales para el próximo 2027. Nosotros tenemos que procurar que esa unidad sea para algo concreto, que no espere el 2027, sino que pueda ser más ofensivo contra el gobierno. En lo particular, entiendo que la dispersión de las luchas, que es uno de los rasgos principales, o sea que en distintos territorios, en distintos momentos, se dan luchas, responden a que son luchas por abajo. Y entonces la necesidad del rol que podemos jugar nosotros y otros compañeros que bregan por la unidad, en unir esas luchas que son por abajo. Por eso es tan difícil. Más allá de que hay dirigencias que especulan y otras que directamente se niegan a movilizarse, ¿no? Este vínculo, por ejemplo, de los trabajadores del forestal en Virasoro, se me fue el nombre, de la forestal, sobre los trabajadores en lucha, y los otros días estuvieron cortando en Virasoro Corrientes, estuvieron cortando la ruta los docentes y los trabajadores de la forestal haciendo unidad de acción y en la calle cortando la ruta. La verdad que son hechos significativos que están fuera del alcance de cualquier medio informativo, inclusive de los medios progresistas. Acá nosotros hemos difundido esta lucha, así que y ni qué hablar de la que viene difundiendo Daniel, que se protagoniza en lugares de la Patagonia ignotos, o sea, que nadie lo conoce, hay lucha, y bueno, de esas luchas hablamos que hay que unir. Creo que es muy importante mostrar, como lo hacemos desde Carne de Máquina, gracias a las corresponsalías de Daniel y de otros compas en distintos puntos del país, que la pelea se está dando. Sin embargo, aún faltan unos escalones más para golpear de verdad el plan del gobierno y el plan de la clase capitalista, ¿no? Nos preguntamos cómo hacer, porque nosotros hablamos de la pelea por abajo, de organizarnos por abajo, de la lucha con asambleas, donde los trabajadores decidan. Sin embargo, en grandes porciones de la clase trabajadora sigue la burocracia sindical dominando la situación y negociando con el gobierno. Tenemos que plantearnos esas cuestiones, ¿no? Esos interrogantes de cómo hacer, cómo pelearla y cómo, sobre todo, plantearle a los trabajadores esta cuestión, ¿no? De tomar la vida en las propias manos y no esperar de arriba, no esperar de la delegación de esos dirigentes que son más empresarios que laburantes, y ver de qué manera nosotros vamos construyendo una herramienta que dé salida a la clase trabajadora y el pueblo pobre, ¿no? Cómo vamos construyendo desde abajo. Esos son los interrogantes que vamos planteando, que no solamente de alguna manera se pueden dilucidar en la charla que podamos tener, sino en el terreno mismo, ¿no? En la pelea misma, en esos lugares donde se va dando y donde se van coordinando, como recién Daniel nos planteaba, ¿no? El tema de las distintas instancias de coordinación que van teniendo los laburantes, por ejemplo, en el sur. Una reflexión, que es que no tenemos, como decía el Che Guevara, no tenemos que confiar ni un
altísimo así de la burguesía nacional, ¿no? Por el desastre que hizo Malvinas, ¿no? Porque los únicos que se bancaron ahí fue el pueblo, no fue la clase dominante, la que peleó contra los ingleses, nada más. Sí, con respecto a lo de Malvinas, nosotros manifestamos hacer una charla que nos sorprendió con agrado, que más de 15.000 personas en Comodoro se manifestaron a un llamado de los excombatientes, planteando el fuera ingleses de Malvinas, y me parece que ese sentimiento, como nunca se había dado, creo que está entrando en el conjunto del pueblo y los trabajadores, y me parece que eso es en los momentos que estamos viviendo, me parece que es un síntoma de resistencia, y creo que hay que valorarlo y reforzarlo. Bueno, y vamos siguiendo con este programa que tiene entrevistas, que tiene coberturas, columnas de opinión en distintos puntos del país, y vamos avanzando en el programa y vamos las bandas. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. En la línea de montaje suena el mismo despertador, pero hoy traigo en la garganta un rumor de rebelión. Compañeros, compañeras, en esta tarde del invierno, presidente Puerta con ustedes. Condición de hacinamiento, engendrando dolor, recorre sentimiento, luego se pretende que el pibe no sea violento, luego se pretende, no hay vuelta que darle, hay una solución, el delito y la violencia se curan con amor, proponen pena de muerte, tortura, mano dura, cárcel, reclusión, que cierren a la criatura, la ley se encarga de cancelar al reo, una vez aquí, olvídate, chao, nos vemos, piensa, reflexiona, tómalo con calma, el hierro más duro, al calor se ablanda, son pibes que nacieron en zonas marginales donde reina la locura, donde faltan hospitales, generaciones de familia con problemas laborales, rotos los plomazos, se aprende la verdad, desde temprana edad se les roba libertades, obligado a delinquir por los forros federales, conoces la historia de Luciano Arruga, muerto por la ley como plena dictadura. Sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza.
escuchando Carne de Máquina. Hay que esperar tareraki, chimis, niki, infinitas luna y cuna. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es la represión a la protesta social, estamos en comunicación con Eva del Rosario, pareja de Milton Ptolomeo. Muchas gracias, Eva, por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Comentanos la situación que está atravesando Milton. Si querés un pequeño resumen para que la audiencia pueda conocer la situación de él. Bueno, él fue detenido, acusado de, no sé, de ciertos delitos, solamente por manifestarse contra la reforma laboral. Él se manifestó el 11 de febrero, el 15 de febrero a la madrugada lo detienen, lo llevan a una alcaidía donde está más o menos 4 días. Después hay una audiencia. En esa audiencia me parece importante resaltar que el juez desestima el pedido de la Fiscalía de grabarle el delito de terrorismo, es decir, el artículo 41 quinquis de nuestro Código Penal, que es la ley antiterrorista que promulgó el kirchnerismo. Y bueno, al día siguiente me llama un compañero de la alcaidía, es decir, un interno, me dice que pasó Ezeiza. Ahí, bueno, como el derrotero de encontrarlo, digamos, en Ezeiza, que obviamente es un penal federal enorme, para después llevarnos la amarga sorpresa de que él, con mucho rastrillaje, digamos, mío, está en una unidad que se llama SIGPLAR, que es para detenidos de alto riesgo, sin comunicación, 24 horas 20 horas, aislado totalmente, 4 de recreo en las que tenés que hacer de todo, tipo higienizarte, poder lavar tu ropa, no sé, qué sé yo, mirar, no sé, ni siquiera tenían cielo, 2 minutos, conocer la gente que estaba con él en los recreos, que eran 3 o 4 detenidos más, con personal del servicio encapuchado, en una actitud como que amedrenta muchísimo. Y en el medio de todo esto, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario grabaron 2 spots exclusivos con mi novio, diciendo nombre, apellido, mostrando su cuerpo, cómo era detenido, en una situación que lo vulnera un montón y que vulnera a los que lo queremos, porque tuvimos que ver eso y sufrimos un montón, y era la primera vez que lo veíamos después de muchísimo tiempo. Permaneció ahí 1 mes, siendo que ahí no puede permanecer nadie sin condenas firmes y sin antecedentes. Bueno, él permaneció ahí de una manera totalmente irregular. Y bueno, se presentaron amicus curiae, habeas corpus, no sin problemas, porque un habeas corpus fue cajoneado y un montón de cosas más. Y por todas esas presiones de los organismos de derechos humanos, la insistencia de Correpi al juzgado, la insistencia del juzgado al servicio también penitenciario, se logró que lo pasaran a Marcos Paz. Estuvo menos de un día en la parte de ingresos, lo llevaron al módulo en el que está ahora, que es de conducta, que es un módulo muy bueno, él se siente muy seguro con sus compañeros, o sea, y ahora bueno, lo empezamos a poder visitar hace no mucho tiempo, desde el 19 de marzo. Si bien el juez no aceptó la carátula de terrorismo, ¿no? De verdad algo ridículo, sin embargo, lo que hizo la policía, lo que hizo el servicio penitenciario fue todo en función de un aislamiento que no se entiende. Y por otro lado, está bien, te detienen, estás imputado,
¿por qué razón no podés esperar en libertad el proceso si no hay ningún peligro de fuga, digamos? De alguna manera ellos lo que dicen es que si no hay peligro de fuga podrías esperar el proceso en libertad, de alguna manera teniendo en cuenta que en nuestro país rige la presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre lo contrario, uno va a estar en libertad. Sin embargo, a él de entrada lo mandan a Ezeiza, ¿no? Un penal de seguridad. Sí, mira, yo presencié la audiencia, el juez determinó que había peligro de fuga porque le quieren dar entre 5 a 15 años y como no es una condena corta, breve, él estimó eso. Allá él, no sé, era una locura porque nosotros demostramos muy bien su arraigo. Él tiene una hija, tiene un trabajo en blanco. De hecho, cuando yo me apersoné en su trabajo en blanco, matutino, el superior de él, que no es su jerárquico, pero, o sea, no es su jefe, pero es su superior inmediato, dijo: lo que me va a costar conseguir a alguien que trabaje como Milton. Porque no faltaba nunca, trabajaba un montón y todo. Está piola esto. ¿Cómo es Milton? Es una persona muy consciente de las aberraciones sociales y políticas y muy sensible en lo social y en lo político. Es un familiar re de fierro porque él, además de lo que laburaba, que era de ayudante encargado y masajista, también él es técnico de reparación de heladeras, aires acondicionados y lavarropas. Entonces, bueno, a la familia, viste, se le rompía cualquier cosa y él estaba ahí re a pleno, a pesar de que le consumiera la tarde. Y que un laburante multifacético, digamos. En el penal dijo, o sea, yo, viste que está bueno anotarte en trabajo, en estudio, en todo. Se anotó en todo en Marcos Paz y dijo: yo sé hacer esto, viste, porque quiere ganar puntos, que tiene muy buena puntuación. Obviamente. Y también quiere hacer porque es un tipo muy activo, viste, vos me preguntás sí. ¿Cómo era esto? Muy activo, muy solidario, muy compañero, muy amoroso con todo el mundo, muy como demostrativo, y bueno, y como que se puede charlar de todo con él, viste, tipo, me molestó esto, bueno, dale, charlemos, bueno, o sea, como muy reflexivo también, ¿no? Y bueno, y también socorrista, que eso es re importante, viste, o sea, lo quieren dejar como un tirabombas, pero el tipo nos falta afuera como sociedad porque se descompone alguien en la calle y el tipo siempre el primero que, incluso a veces, o sea, con humildad, corregía a la policía o a los del SAME, porque a veces no tenés que ponerle la cabeza así, no, pará, o sea, no le tenés que, ¿viste? Claro. Como esos cuidados básicos que sí, él lo sabe porque tiene actualizada la matrícula de socorrista. Sí, absolutamente, bueno, una persona muy humanista, digamos, en el sentido de solidario con los demás, digamos, está absolutamente claro, y está también absolutamente claro que el protocolo no es antipiquete, sino es antiprotesta, porque en realidad es un protocolo en contra de la protesta social, evitando que el pueblo trabajador se exprese, ¿no? En el caso de que haya compañeros que nos querramos solidarizar con él, ¿qué es lo que podemos hacer en función de la situación actual de Milton? Bueno, nosotros formamos parte de una coordinadora que se llama Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos. Ahí también estamos apañando a Eneas Gallo, que bueno, es detenido bastante tiempo más tarde que Milton, pero por haberse manifestado en la misma movilización. Nosotros tenemos o sea, lo que podemos hacer es primero, bueno, quien se quiera sumar a esta coordinadora, pensar acciones de visibilización, de movilización, etcétera, es bienvenido y bienvenida, siempre y cuando, bueno, cumpla con unos requisitos básicos de prolijidad en la información, ¿no? Y en la seriedad que eso conlleva. Somos organizaciones y organismos de derechos humanos que estamos ahí en la Cordi. Después nosotros tenemos un alias que es Libertad Ya, todo con mayúsculas,
Bueno, porque necesitamos juntar dinero, porque la vida en las cárceles es muy costosa. Está por demás claro, sí. Claro. Y además, bueno, estos compañeros se les suspendió, si bien eran re precarizados ambos, obviamente que no están pudiendo cobrar su salario ni trabajando, porque bueno, una verdad de perogrullo, están privados de su libertad. Después y te hago una consulta, la campaña que está haciendo esa coordinación que estás comentando sería por Milton, por Eneas Gallo y por algunos compañeros o compañeras más. ¿Está dentro del colectivo el reclamo? Sí, en principio por la urgencia, medio como que fue una reorganización de la coordinadora que surgió de la ley bases, que ahí hubo un montón de detenidos, también de maneras como súper irregular y con motivos arbitrarios, como alguien que estaba parado en el subte cantando y lo metieron preso. Era claro. Como, bueno, mi delito fue cantar, no sé, en manifestaciones, o sea, multiplicar los volantes, estamos pidiendo también que diputados y diputadas se pronuncien y graben pastillas diciendo, bueno, esto, pequeños videitos donde digan, bueno, o sea, ¿sabías que hay presos políticos en Argentina? Cosa que realmente no se tiene una conciencia, porque es como que se tiene conciencia de que hay en Venezuela, ponele, ¿no? Pero con esta doble vara, pero te puede decir gente con mucha sensibilidad, como bueno, también poder escuchar, ¿no? Porque a veces nosotros me ha dicho un venezolano, che, los argentinos me quieren explicar cómo es Venezuela y yo vengo de ahí, ¿viste? Bueno, pero como que algunos países tienen presos políticos y otros no. Bueno, nosotros sí, estamos también por porque ahora se abre el juicio por la ley bases, también como viendo cómo podemos motorizar ahí en la compañía a esos compañeros y después vamos a seguir sumando otros, porque bueno, obviamente que hay mapuches, viste cómo es esta cuestión. Sí, gente en Mendoza también, en las manifestaciones por el agua, en Chubut, sí, hay en distintos puntos del país, hay compañeros procesados, presos. Para ir cerrando la entrevista, ¿hay alguna convocatoria cercana como para que podamos difundir? Está la jornada piquetera, que va a tener cortes de accesos y... Hablamos del día 7 de abril, ¿no? Si no me equivoco. Sí, gracias. Ahí, y después el Día Internacional del Preso Político, el 17 puede ser, o el 18 de abril. Creo que el 18 de abril, sí. Sí, esos, y bueno, después diferentes eventos que vayan surgiendo. Estuvimos en la presentación anual del archivo de Correpi, tratamos de estar en la mayor cantidad de eventos posibles, multiplicando fuerzas y visibilizando. También estuvimos en el festival en Campomar, previo al 24 de marzo. Va a haber una marcha de antorchas de Ademis el 17 de abril a la nochecita en Corrientes y Callao. Bueno, como que va a haber varias instancias de poder, en la que podamos visibilizar que estos dos compañeros, y además la celeridad, ¿no? Perdón, ahora cortito porque ya cerramos, pero la celeridad con la que por ahí una mujer dice, mi ex lo denuncié 37 veces porque me está acosando y tiene 37 denuncias radicadas en la misma comisaría, y va y la mata y el tipo sigue en libertad, ¿viste? Sí, pero acá hubo una jamás fue que siquiera un patrullero fue a la casa del tipo, sí, es así. Exacto. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? Y a mí me parece que un poco ampulosamente, ¿no? El problema más grande de la Argentina es la violencia institucional, porque la violencia institucional es, como vos dijiste al principio de este segmento del programa, al principio de la entrevista, lo que frena la posibilidad de organizarse al pueblo.
nosotros tenemos que ser conscientes de que muchísimas organizaciones con personas vulnerables al primer chorro de camión hidrante se tienen que retirar, porque hay personas que tienen problemas de vivienda, problemas habitacionales, problemas de papeles migratorios, problemas de un montón de cosas donde las fuerzas pueden abusarse. Y después otras personas que por ahí con antecedentes por robar medio pan o sin ellos, pueden ser altamente criminalizadas, como es el caso de mi compañero. Entonces, por un lado, el miedo no es sonso, pero por otro lado, la necesidad de ir al hueso de estas cuestiones y decir, bueno, la situación represiva es gravísima porque es el método que impide que nos organicemos contra leyes tan regresivas como fue la reforma laboral, por poner solo un ejemplo. Reforma que encima ahora está por la justicia con una cautelar siendo cuestionada por la justicia en 56 de sus artículos. Entonces la verdad que no me parece menor. La misma justicia que juzga que es inconstitucional esta ley es la que encierra a personas que se expresaron en contra de ella, no sé. Sí, es por demás significativo, ¿no? Por otro lado, la violencia que se vive a diario, ¿no? Acabo de ver hace poquito un video de cómo la policía de la ciudad le quitaba la mercadería a una mujer sin las dos piernas en una silla de ruedas y la golpeaba por el hecho de que era una vendedora ambulante, ¿no? Y que no la querían dejar trabajar, pero aparte de quitarle la mercadería, de robársela literal, golpear a una discapacitada, a una mujer con discapacidad, mejor dicho, sin las dos piernas. Bueno, la verdad era grotesco ver eso, era indignante, la verdad, hace hervir la sangre semejante cosa. Bueno. Sí, a pleno. Yo vi ese y vi otro también donde la policía se subía a un colectivo, ¿no? Sí. Interurbano, sí. Y cuestionaban a una mujer que la filmaba. Cuestionaban a una mujer que la filmaba. ¿Por qué? Como si estuviera prohibido, como si fuera un delito filmar a la policía, ¿no? A ellos no, es de terror. Bueno, te agradezco mucho, Eva, y bueno, a disposición el micrófono de Carne de Máquina está a disposición para cuando la campaña por la libertad de los compañeros lo demande, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Saludos, un abrazo. Gracias. Chau. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Marido que se fue, quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no hay casa. Bueno, como siempre vamos a hacer el informe del día miércoles ayer de jubilados y jubiladas que estuvimos en Plaza Congreso. Primero se hizo un semáforazo abajo del agua en Corrientes y Callao, bastante numeroso y con mucho apoyo de los transeúntes que pasaban y nos tocaban bocina y aplaudían y se sumaban algunos que iban caminando, así que bueno, eso no es poco. Pero después se fue hacia Plaza Congreso, como hacemos siempre, y ahí fue bastante menos gente y en la cual teníamos que ir hacia el lado de Belgrano y Entre Ríos, pero desistimos ir primero por la poca cantidad de gente y segundo porque iba a haber una marcha que era de las iglesias, ¿no? Y no correspondía que nosotros vayamos, así que desistimos ir, pero nos interpeló un tema muy, pero muy importante. 2 jubiladas encadenadas frente al Congreso. ¿Por qué motivo? Por los motivos que ya hace rato
viene de gobierno en gobierno, ¿no? La desidia que hacen con los medicamentos, con la atención de PAMI hacia las jubiladas y jubilados, y que estamos realmente en un sistema, muchos dicen genocidio silencioso. Yo no coincido con eso, porque es un genocidio a cielo abierto y con todas las protestas y todos los reclamos que hacemos, no es silencioso, es a los gritos. Que no nos quieran escuchar y ver, bueno, eso es otra historia, ¿no? Para otro momento. Las compañeras tengo que resaltar que fueron muy ayudadas por abogadas y abogados y abogadas de ACBI, que se solidarizaron para tomar el tema y poder darle el tratamiento, porque están en una situación muy grave de salud. Tienen que ser intervenidas inmediatamente, ayer, ya hoy es tarde, a eso vamos, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, que tenemos que jugarnos la vida de jubiladas y de jubiladas porque llegan tarde. Bueno, con esa consigna estamos esperando más o menos para el 15 o algún día de esos poder ir a PAMI Central para hacer una buena movida, ¿no? Porque en los lugares más lejos, sobre todo en Neuquén, Chaco, Córdoba, es terrible la mala atención. Y desgraciadamente todo viene si PAMI Central de acá da las autorizaciones. Así que esas denuncias también las tenemos que entender. Desde ya les pido, por favor, que no estén presos del miedo, porque hay gente que está presa por luchar tras las rejas, pero hay otros que son presos del miedo y supuestamente se dicen estar en libertad. Traten de llegarse desde ahora en más todos los miércoles a las 15 horas y si quieren un poquito antes alrededor del Congreso hacer los semaforazos y bueno, desde ya los esperamos porque de otra forma este sistema no va a cambiar. Con el megáfono, no está nuestra locutora oficial, Nora, pero bueno, nuestras madres están presentes como siempre, Elia también desde su casa, siempre presente, así que no es cualquier día, es un 2 de abril, no es el día que la dictadura militar decidió mandar a morir a cientos de colimbas, sobre todo de provincias muy humildes, como Corrientes, como Chaco. Más de 600 fueron asesinados en Malvinas y también torturados por los propios militares. Y también recordar a las mujeres enfermeras que nunca se recuerdan que estuvieron en Malvinas, así que decimos a estos excombatientes presentes, ahora y siempre. En este momento que siguen detenidos en el penal de Marcos Paz, Milton y Eneas. A Eneas lo trasladaron en estos días a Marcos Paz. Así que, bueno, seguimos en la coordinadora por la libertad de los presos políticos, seguimos, les pedimos que estén atentos en el Instagram porque vamos a estar en estos días haciendo acciones, exigiendo la libertad de ambos compañeros. Así que libertad a los presos por luchar, libertad a Facundo Yoneguala y libertad a las presas en Paraguay también, que hoy se cumple... ahí está Chiqui por ahí, si me ayuda con los tiempos. Hoy se cumple del asesinato de las niñas o de la desaparición de Lichita. El 2 de septiembre, 5 años. Claro, sí, pero sabíamos que se cumplían y había acciones, aunque no era una fecha redonda, pero sí 5 años y 9 meses, exactamente, del asesinato de las niñas Villalba a manos del ejército y del gobierno infanticida de Paraguay. Así que seguimos exigiendo justicia por ellos, seguimos exigiendo aparición con vida de Lichita y seguimos exigiendo la libertad de Laura y Carmen Villalba. Everly, que es nuestra mujer de experiencia en la deuda externa y demás, que nos da alegría siempre cuando nos comenta cosas sobre la deuda externa.
nos comenta que hay un eurodiputado, un europarlamentario, ¿no es cierto?, que me dijo el nombre, ya me lo olvidé, como corresponde a la edad que tengo, así que vamos a invitar a que diga unas palabras. Ah, Manon, una, encima dije, todo mal. ¿Hablas español? Un poquito. Bien cerquita. No hace falta. No, directo. No, okay. Hola a todos y todas. Soy Manon, soy eurodiputada de Francia y estoy aquí con unos diputados, pero para una misión oficial. Pero para mí es muy importante de estar aquí en un momento cuando Milei ataca la memoria de este país. Y para que vosotros sabéis, si no hablo español bastante bien, hay una traducción aquí, pero voy a intentar en español. Y los diputados de la derecha no queremos ir al memorial porque no respetan la memoria de este país y está apoyando a Milei. Y estoy diputada de la izquierda, obvio, y obvio estoy aquí con vosotros. Pienso que esta marcha, Sí. ¿sí se dice? Sí. Ronda. Que esta ronda nos da mucha fuerza para nosotros, para luchar aquí en Argentina, pero también en la Unión Europea, donde la extrema derecha tiene Milei como un ejemplo. Pero para nosotros el ejemplo es vosotros que están luchando cada semana para años y años, ¿no? Y estoy muy contenta de estar con vosotros. Envío todo mi apoyo y mi solidaridad. Y quizás la próxima vez que voy a volver aquí va a ser un poquito más fácil con mi español. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Quería comunicarles que continúan 12 juicios en todo el país que se están haciendo contra la dictadura militar. Los militares que participaron del genocidio por los 30.000 desaparecidos. El día 8, el miércoles, la semana que viene, continúa el juicio referido a, porque se turnan para hacer el juicio de ESMA y el juicio de la calle Corro. El día 8 va a continuar el juicio contra el represor Chispa y está en la etapa de los alegatos. O sea, ese juicio continúa con el alegato de la Fiscalía y luego las otras querellas. Y el día 15, porque se realizó el día primero, el miércoles, el juicio de la calle Corro, donde fueron asesinados 5 compañeros y compañeras de un operativo de 200 personas para atacar una casa donde había 5 y fueron masacrados. Ese juicio también está en la etapa de testimoniales y ese juicio va a ser posible verlo presencialmente. Se hace en la calle Talcahuano el día 15 de abril, miércoles 15 de abril, a las 9:30 de la mañana. Así que nosotros vamos a acompañar este juicio porque es muy importante también. Bueno, con todo el empuje que nos da la marcha del 24 en todo el país y en infinidad de ciudades de nuestro territorio y las miles de actividades que se desarrollaron este año como nunca había sido, cada vez son más. Y bueno, en escuelas, en los barrios, en diferentes lugares se han hecho labordadoras, han hecho un trabajo extraordinario y bueno, la memoria está presente siempre y los 30.000 también. También comunico que el día lunes continúan los juicios en La Plata.
esos juicios que son muy importantes, la comisaría quinta y octava, ya tienen un recorrido y bueno, los compañeros se presentan. Y lo último que les quiero decir es que aprovechando el Día de la Memoria, el Club Atlético River Plate, que fue beneficiado por el juez Lijo y se le entregó un predio que funcionó como crematorio, hizo una actividad ahí para inaugurar las canchas que tienen y bueno, para el club. A pesar de que grupos de familiares y sobrevivientes habíamos denunciado en su momento que ahí habían sido asesinados en la ESMA aproximadamente 43 compañeros de los que tenemos constancias y que los tribunales condenaron por homicidio. Bueno, nosotros planteamos que no es un cementerio y no van a encontrar restos. Probablemente sí, como algunas partes involucradas desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial quieren hacernos entender. Los compañeros que eran asesinados en la ESMA o que llegaban muertos a la ESMA no eran arrojados en los vuelos, se arrojaban personas vivas en el Océano Atlántico. Los compañeros que morían ahí en la ESMA, en la tortura, o que los traían de otros lugares, fueron lo que ellos llaman los asaditos, fueron cremados en la ESMA. Nosotros ahora, y a partir de este hallazgo tan importante de un vehículo que hicieron los compañeros que trabajan en la ESMA, que pudieron identificar el chasis, se pudo comprobar, 50 años después, se pudo comprobar que el titular de ese vehículo, de los restos de ese vehículo, era una persona que estuvo secuestrada en la ESMA un día. Y para nosotros es muy importante y da vuelta a la página porque se demuestra que ahí hay restos, como encontraron el chasis con un gran esfuerzo de los compañeros. Bueno, con esto quiero decir que la justicia no hace nada y el Poder Ejecutivo menos todavía. Entonces nosotros vamos a denunciar esto y bueno, seguimos peleando. Mari puel mapuche, puel mapucha, puel mapucha, puel mapuche. Mari compuengen, mungalein kinigun, inchinta mapuchengein. Feula nentuan, tain sumu, feilonco Facundo Yonesguala Piguey, lonco curra mapumu, Willy mapumuley. Bueno, buenos días a todo el territorio hoy llamado Argentina. Buenos días a nuestras fuerzas naturales, a nuestras autoridades espirituales. Bueno, hoy en este día yo voy a sacar la palabra mapuche, refiriéndonos a una autoridad ancestral, a una autoridad natural de nuestro pueblo, nación mapuche, nuestro lonco Facundo Yonesguala. Explicando un poquito la situación de nuestro lonco, por la carátula que él tiene de ser denunciado solamente por la ministra de Seguridad en su momento, Patricia Bullrich, y la situación de nuestro Lamien y la carátula es intimidación pública, incitación a la violencia y apología al crimen, ¿no? Sabiendo que hoy en la Argentina tenemos un presidente que amenaza a toda una nación, amenaza internacionalmente, hace apología al crimen, hace apología al delito. Bueno, pero claramente esto es demostración de hostigamiento a nuestro pueblo, nación mapuche, que durante siglos venimos siendo amedrentados, encarcelados, asesinados por este sistema occidental que cada vez está más ensañado con nuestro pueblo. Y la demostración que hoy tenemos es de el rehén que está teniendo, que es nuestro lonco Facundo Yonesguala, prisionero político, sin causa, sin prueba, jamás cometió ningún crimen y está encerrado en una cárcel de máxima seguridad y ahora supuestamente va a estar hasta junio como prisión preventiva, sin estar condenado, algo que no puede ser.
Cuando el mismo juez, sentenció el traslado a Esquel, se dictaminó eso y no se cumple. O sea que esto es una demostración pero totalmente concreta del hostigamiento que tenemos solamente por ser mapuche. Y él por ser una autoridad ancestral, por tener esa fuerza, ¿no?, de levantar a su pueblo. Así que a toda la audiencia que pueda llegar a escuchar este mensaje, Facundo no es un preso común, Facundo no cometió ningún delito, no mató a nadie, está encarcelado en una cárcel de máxima seguridad, donde ahí tienen que estar los asesinos seriales, la gente que tiene totalmente problemas de violencia suprema, y él es un lamien súper tranquilo, súper consciente, es un cumeche, un norche, su pueblo lo está esperando, sus pulamien lo necesitan, y por eso Patricia Bullrich lo encerró. No lo encerró por escribir un libro, lo encerró porque es racista, lo encerró porque tiene un ensañamiento con el lamien. Facundo tiene que estar libre ya, en todo momento. Facundo no es un asesino, Facundo no es un criminal. El lamien tiene que estar libre. Esto es totalmente injusto lo que está pasando nuevamente con nuestro pueblo. Esto es la demostración de que el modelo occidental sigue siendo racista. Nosotros necesitamos estar libres y en paz. No necesitamos estar encerrados, no somos criminales. Somos gente buena, gente común, gente que quiere estar en libertad, que necesita vivir en libertad, que exige la libertad de su pueblo. No podemos estar encarcelados por ser mapuche, no tenemos por qué estar encarcelados por pensar como mapuche. Si a ellos no les gusta cómo pensamos, si a ellos no les gusta que queramos ser mapuche, que se vuelvan, se tomen el barco y se vayan. Nadie los invitó a venir a este territorio. Ni en Puel Mapu, ni en Gulu Mapu, ni en Argentina, ni en Chile tenemos que estar siendo juzgados. Necesitamos exigir la libertad urgente, necesitamos que el lonco esté libre ya. Y mínimamente que lo trasladen a una cárcel cerca de su familia, como es la 14 de Esquel, la unidad 14. Mínimamente, porque no está teniendo los elementos básicos de una persona para poder vivir. Lo tienen encerrado como un animalito salvaje. Así que desde el Puel Mapu, desde el Picún, del Gulu, del Willy, precisamos al lonco Facundo Yonesguala libre. Es un elemento más de la naturaleza, como todo, como el aire, como el agua, como la tierra, como el fuego, como el sol. Precisamos estar libres para mantener el equilibrio de la naturaleza. No nos pueden encarcelar, y por más que nos encarcelen, por más que nos maten, vamos a resurgir porque somos naturaleza. Mapuche Choyún, Mapuche Layaún, Mapuche nacimos, Mapuche moriremos. Eso no lo va a borrar ningún barrote, no lo va a borrar ninguna cárcel, no lo va a borrar ninguna clase de hostigamiento que tengan los Huinca para con nosotros, el pueblo mapuche. Bueno, espero que la audiencia pueda entender este mensaje, lo divulgue, lo haga fluir como fluye el agua en un río, se llegue a todos lados para que la sociedad pueda tomar conciencia. Y como mapuche también, un llamado a nuestros pulamien, a nuestra gente. Esto es una demostración que la campaña del desierto no ha terminado, que está encubierta, que aún seguimos teniendo las mismas prácticas con estos huincas que nos amedrentan y nos quieren cortar la vida. Huehuaín, amule peta inne wen mapuche, fachi wen wal mapumu, con wal mapumeu. Rumé mañún por dejar fluir nuestra palabra, nuestra necesidad, nuestra urgencia, de nuestras autoridades ancestrales, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra naturaleza de ser como somos. Marichihuau.
estoy tan solo me pregunto por qué nací así tan loco. A veces cuando estoy tan loco me pregunto por qué nací así de tonto. Pero cuando me encuentro con vos, no me importa haber estado tan solo. Pero cuando me encuentro con vos, me gusta estar así re loco. A veces pienso una canción para la realidad y es tan triste. Déjame cantar algunas de fantasía, algunas nomás. Conozco un chico que se fue a buscar a su amor a un lugar como Bielorrusia, creo. Eso da cuenta de que en tanta normalidad nos falta algo de la verdad. Aunque fuéramos muy muy pobres, aunque fuéramos como críos huérfanos, aunque al mundo se lo agarraron los otros, algún amor vamos a inventar. A veces gusto tanto de morir que disfruto tanto toda esta agonía. Después me arremete el miedo y la angustia de ser tan poco. Pero si existe la pasión, el gusto es de otro modo. Empasionados sabemos poder terminar muertos, pero no vivir te asegura estarlo. Hola compañeros de Carne de Máquina, domingo más que nos encuentra en esta columna que construimos en conjunto desde Carne de Máquina, una experiencia colectiva, una experiencia que trata de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. Esta intención de Carne de Máquina de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles tiene, y nos lo preguntamos, una intención de figuración y de difusión. De lo primero no, o sea, de la figuración, pero sí de la difusión. Sí, de la difusión de las luchas. Pero ¿por qué resulta clave la difusión de las luchas? Porque entendemos que la superación de esta etapa histórica, donde los organismos que históricamente defendieron a los trabajadores fueron y son inútiles a la hora de dar una respuesta
como ocurre y ha ocurrido con la CGT en toda la etapa del mileísmo, y que no decir de etapas anteriores, donde ha brillado por su ausencia, mientras el neoliberalismo avanza y avanza sobre sobre nuestras condiciones de vida, nuestros intereses colectivos, de bienestar colectivo, porque el neoliberalismo es justamente eso, dar vuelta toda la historia del siglo XX, llevar las condiciones de vida y del país al siglo XIX, donde la jornada de 8 horas de trabajo no existía, donde los abusos de los distintos aparatos coloniales y represivos contra la población desarmada estaban sin límites. Alguien creyó que con la caída del muro, con el nuevo fin de la historia, algo iba a cambiar, y justamente este paradigma que enuncia la gestión actual de la libertad es justamente la libertad de morirse de hambre. Por eso difundir las luchas a los luchadores, cada uno de los esfuerzos que realiza cada compañero por dar vuelta a esta situación, por organizar, por articularse con otros, es la clave que apuntamos a construir desde esta experiencia. Obviamente articulándonos con otras, articulándonos con ya sea la red de medios alternativos, y también con la apertura de nuevas experiencias, como ocurre, por ejemplo, con el encuentro que se dio con un sitio de Facebook que recomiendo lo busquen, que se llama Sin Alarmas, que desde la provincia de Corrientes, desde la localidad de Valentín Virasoro, allá Corrientes, cerca del límite con Misiones, en las cercanías de Apóstoles, cerca también del río Uruguay y de los Saltos del Moconá. Allí se construye una experiencia de compañeros que unen por abajo las luchas, como fue el corte que hicieron los compañeros de la empresa Tapé Bicuá, que es una forestal, y los compañeros docentes de Virasoro, cortando la ruta. Vaya atrevimiento. Pero también en la solidaridad y en la lucha que están llevando adelante con los trabajadores municipales de Valentín Virasoro, que en medio de la Semana Santa el gobierno municipal decidió dar de baja a poco más de 50 compañeros. Guillermo de la Cruz, que es el intendente, que esto continuó, ni un paso atrás dio, con los despidos masivos de trabajadores municipales. Adrián Fernández, un trabajador que se desempeña como secretario administrativo en el área de salud y que tenía una antigüedad de casi 6 años dentro del municipio, con 35 años, padre de 2 nenes, y así lo llamaron
traicioneramente de recursos humanos y lo dejaron afuera. Y esto fue debatido justamente en el mismo pueblo de Virasoro. De la misma manera, aquí en Carne de Máquina se vienen describiendo los conflictos en el sur. Y no tengamos duda que en cada localidad, digamos, acabo de decir conflictos en el sur y es una falta de respeto, porque desde Comodoro de Rivadavia, desde Las Heras, desde Pico Truncado, en todas las compañías petroleras que están ahí, que acaban de ser abandonadas porque rinde más el negocio en Vaca Muerta, en todos estos lugares hay conflicto, hay lucha, hay pelea por los puestos de trabajo. Así, los docentes de la misma localidad sufren descuentos de entre 300 y 800 mil pesos atacando a los trabajadores docentes. Todo esto a raíz de un paro que hicieron los docentes y que no manifestaron justamente su desacuerdo con lo que se está pagando. Los precios reales en los supermercados reflejan otra cosa. Los servicios, los alquileres, todo aumenta en gran medida y los sueldos, en el caso de aumento, son de un dígito. La situación se vuelve desesperante para los trabajadores que perciben menos de 1 millón de pesos y, en el peor de los casos, aquellos que cobran con vales o les deben 2 meses o son despedidos. Son distintos los conflictos ahí en Tapevicuá. Esta forestal que mencionábamos hace un rato, la empresa ante un conflicto gremial, salarial, pidieron un vedor y justamente eligen a alguien que está en contra de las medidas de fuerza de los trabajadores. También una fecha unió a los trabajadores o requiere la unidad de los trabajadores, como es la conmemoración de este 2 de abril pasado como aniversario de el combate de Malvinas. No vamos a hablar de gesta porque una gesta implica otras cosas. Sí hablamos de que fue un momento donde los hijos de los trabajadores con 18 años que en ese momento cumplían el servicio militar obligatorio fueron a combatir contra el monstruo imperialista. Más allá de las manipulaciones que haya hecho la dictadura, más allá de de las descalificaciones que hay o del intento de reivindicar a los soldados que estuvieron en ese frente de batalla, donde solo se menciona así en abstracto lo de héroes de Malvinas, pero en concreto aquella realidad fue que, sea cual sea la posición personal de cada uno de ellos y sobre todo sometidos a los dictadores genocidas que los llevaron a enfrentarse en inferioridad de condiciones, ellos combatieron contra el enemigo imperialista, lo que hoy ya pone sobre relieve una circunstancia realmente paradigmática en el valor que tuvo ese combate. En cada cuerpo de cada combatiente de Malvinas podemos decir que los que sobrevivieron, los que debieron padecer el abandono, los que debieron padecer que 350 compañeros se suiciden ante la espalda que hemos puesto como sociedad, hoy tenga un valor
claramente resaltado por el proceso histórico, no por nuestra voluntad, no por nuestro por nuestro bien intencionado intento. Y pone de relieve cuál es el futuro de nuestras acciones, justamente de seguir el ejemplo de aquellos que, con todo el miedo a perder la vida, el pánico, el sufrimiento, así como lo hicieron nuestros compañeros que fueron reprimidos por esta dictadura de la cual conmemoramos los 50 años, y que por otro lado en este 5 de abril queremos recordar que en este sábado 4 de abril es un nuevo aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, para el cual nuestra memoria, nuestro presente hasta la victoria siempre, y como siempre también acompañando a las luchas docentes, y que hoy encuentra a los docentes en las calles en distintos lugares del país. Zapatillas, el del medio tiene fiebre y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar, desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza.